Hola, ¿cómo estás? Yo soy la doctora Mónica Cantú, bienvenida a mi canal. Y el día de hoy te voy a hablar de cuál fue el camino que yo seguí para poder ser especialista en México. Bueno, yo estudié primero la carrera de medicina en la Universidad de La Salle. Y terminando eso, bueno, ahí un poco para agregar, yo el internado lo hice en el Hospital Español. Yo en ese momento no sabía si irme a un hospital público o a un hospital privado porque todo el mundo decía es mejor irte a un hospital público porque vas a hacer manitas, las famosas manitas, vas a practicar más. Pero yo había decidido en ese momento mejor irme al Hospital Español porque en teoría iba a tener más tiempo para poder estudiar en ese entonces era, bueno, el examen profesional y pues también tenías que hacer el Ceneval. Entonces, pero desde ahí ya te estaban sembrando la idea de hay que estudiar porque tienes que hacer después el examen nacional de residencias para que aproveches el tiempo, pero mmm, realmente era, al final estás tan cansado que pues ya sabes, es la primera vez que te enfrentas a estar haciendo guardias cada tercer día, que lo único que intentas en ese momento es tratar de sobrevivir. Entonces, aún así, aunque haya sido un hospital privado, el Hospital Español es un hospital grande. Entonces, de los hospitales privados me parece, porque yo no estuve en ninguno de los otros hospitales, en cuanto a carga de trabajo, es una carga un poquito más pesada. Pero después les voy a hacer un video donde les platiqué cómo fue todas mis rotaciones en el español. Digo, yo cuando estuve en el español fue en el 2010, 2011. Entonces ya pasó mucho tiempo y ahorita seguramente ya cambiaron muchas cosas, ¿no? Pero les voy a platicar cómo fue lo que viví yo. Pero bueno, para seguir, después del internado, yo me fui a hacer el servicio social a Chiapas. Me fui a una comunidad que se llama Chiquinibalbo. También voy a hacer un video de cuando me fui a hacer mi servicio social allá. Y porque me parece ser que ahorita la Universidad La Salle ya no envía estudiantes a Chiapas porque han habido muchos problemas e inseguridad. Pero les voy a contar cuando yo fui para que sepan cómo fue esa vez. Después de que yo estuve ahí, presenté el primer ENARM y no quedé. Cuando yo me preparé para el primer examen, realmente no me preparé como debí de haberlo hecho. Y realmente para ese tipo de exámenes te tienes que preparar no nada más como estudiar un ratito y luego te relajas un rato y luego otra vez estudias y luego te relajas y no haces exámenes de práctica. Digo, ahorita a lo mejor ya están un poquito más estructurados todos los sistemas educativos en las escuelas de medicina, que probablemente sea más factible que te puedas preparar mucho mejor que cuando a mí me tocó. Entonces ahí nos habían mandado a nosotros unos videos del curso del ENARM de La Salle. Nos mandaron en discos los videos grabados y de ahí nos pusimos a estudiar. Realmente eso no te prepara para un examen. O sea, un curso así no te prepara. Lo que te prepara es que sepas responder ese tipo de exámenes, que hagas muchas prácticas en ese tipo de exámenes, para que puedas medir tus tiempos, para que empieces a ser un poquito más hábil en la manera en que vas a eliminar cuáles son las respuestas que no te van a servir, cuáles son las probables, porque quienes ya presentaron el NARM o quienes están por presentarlo, no solo es una respuesta la más probable y vas a llegar y, sí, claro, es esta la respuesta. No es así. Tienes que fijarte en ciertos detalles de la pregunta que te están haciendo, de las cosas que te están poniendo en cada caso, que te puede orientar a cuál es la respuesta más probable que sea, porque puede ser que no solo una sea la correcta, sino la más correcta de todas. Entonces sí es una cuestión de estrategia que tienes que ir aprendiendo y por eso te tienes que entrenar en eso. Cuando yo hice
El primer ENARM yo no estaba realmente entrenada en eso. Presenté el examen. Para los que no saben cómo es el ENARM, son 8 horas. Se divide en 2 bloques. La primera parte son 4 horas, la segunda parte son 4 horas máximo. Si tú no terminas el examen, se bloquea la computadora y ya hasta donde te hayas quedado. Entonces yo la primera vez que lo presenté, creo que ni siquiera lo terminé. Sí, ni siquiera lo terminé el segundo bloque. El primero sí lo terminé. Me acuerdo que a mí me tocó el primer bloque pediatría, ginecología y un poco de cirugía, hasta donde me acuerdo. Y el segundo bloque ya venía medicina interna. Entonces el segundo bloque, yo me acuerdo que cuando empecé a hacer el examen, me empecé a estresar muchísimo. Me di cuenta que no estaba realmente preparada. Y ya, salí del examen y aparte, pues en ese momento te dan tu resultado. Y en ese momento yo sí pasé el examen, me parece que saqué 6.1, 6.01, algo así. Yo había aplicado para pediatría y era un puntaje que yo ya sabía que estaba muy bajo, que yo sabía que no iba a entrar a la especialidad. Entonces pues ya realmente me dio mucha tristeza, me sentí que me había decepcionado a mí misma, defraudada, que defraudé a mis papás, porque yo sé que al final, a lo largo del tiempo, te das cuenta que la única persona a la que tienes que demostrarle que sí puedes es a ti mismo, no a tus papás, no a tu familia, no a las personas que están a tu alrededor y que les tienes que demostrar que sí puedes. Por ejemplo, pues yo saqué 6.1 en el primer examen y 6.09 me parece, pero finalmente era una calificación que pues en ese entonces podría decir, híjole, qué vergüenza, ¿no? Y me sentí muy mal, yo no quería volver a hacer el examen, no quería volver a pasar por eso, pero finalmente lo volví a hacer. Entonces decidí, me preparé mentalmente. En ese tiempo, en lo que yo volví a hacer el examen y me metía al curso del INP, me metí a trabajar en una empresa. Yo era la doctora de esa empresa y checaba la parte de seguridad e higiene, que todos usaran el equipo de protección. Yo lo que iba a hacer era en las mañanas trabajar y en las tardes hacer el curso. Pero me di cuenta, al principio duré así 2 meses y cuando fueron los primeros 2 exámenes del curso no los pasé. Entonces me mandaron llamar y me dijeron que qué era lo que estaba pasando, ¿no? O sea, porque para ellos es importante ver que están pasando sus alumnos los exámenes, ¿no? O sea, o si no, ¿qué hay ahí? Y les expliqué que estaba tratando de trabajar e ir al curso. Yo, en la casa de mis papás, pues está en el norte, ahí en Tlalnepantla, y de ahí me iba a trabajar a Naucalpan, y de Naucalpan me iba hasta el INP, hasta el sur, y así lo hacía todos los días y ya me regresaba en la noche, ¿no? Y así era mi recorrido todos los días. Evidentemente no rendí, y en las mañanas yo trataba de estudiar ahí en el consultorio y pues no. Yo estaba en una fábrica de butacas de Cinépolis y Cinemex, que ya ahorita ya quebró. Se llamaba Industrias Ideal, y ahí pues estaban los troqueladores, las prensas y todo ese sonido. Pues era imposible poder estudiar ahí, y ya tuve que renunciar, y ya me dediqué por completo a estudiar. O sea, realmente yo tenía que estudiar en las mañanas, alcanzaba como podía a preparar el tema que se iba a ver en la tarde, para que la tarde ya prácticamente anotara lo que me faltaba. Y es la manera en que yo pude prepararme bien para el examen. Mis calificaciones de lo que seguía del curso mejoraron muchísimo. Y de hecho, y en ese entonces, si tú hacías todas las tareas del curso, que era realizar preguntas, así como si fueran de examen, yo las hice todas las hice, y por eso me gané el diploma que te dan
por haber hecho ese curso. Entonces, a pesar de que no me había ido bien al principio de los exámenes, a mí sí me habían considerado para haber hecho la residencia ahí en el INP, pero les voy a explicar esta parte. Cuando yo presenté el examen, bueno, ya llegó la fecha en que ya iba a presentar el ENARM. Esta vez me sentía mucho más preparada, me sentía muy segura. Fui al examen, fui al mismo lugar que la vez pasada. La primera vez, creo que era en Vallejo, no me acuerdo muy bien el sitio. Y fue totalmente diferente. O sea, si vas preparado, de hecho la primera parte la acabé muy rápido. No ocupé las 4 horas, creo que me tardé como 3 horas 20 minutos más o menos. Y cuando me fui y cuando regresé a la segunda parte, me tardé como unas 3 horas y media. Pero todavía quedaba como un tiempo considerable. Y tuve la oportunidad de terminar esta vez el examen y me sentía tan segura. La verdad es que yo pensé que yo iba a salir como con un 7.5 por cómo me sentí de segura. O sea, realmente sí me sentí muy, muy, muy preparada. Y cuando fui a recibir mi hoja, yo saqué 6.98 y no me emocioné. O sea, la verdad es que no me emocioné. Me sentí como... O sea, tanto que me preparé, en verdad me preparé como no tienen ni idea. Y me sentí tan segura que realmente yo esperaba ver arriba de un 7, ¿no? Por lo menos. Y no, saqué 6.98. Y dije, bueno, pero me decían todos, muchas felicidades, porque eso ya significaba que estaba dentro de la especialidad. Pero no me emocioné. Yo sé que suena como raro, pero pues es lo mismo de que tenemos esa propia exigencia, ¿no? Hacia nosotros mismos y porque valoramos todo el trabajo que hicimos y a veces sientes que te defraudas a ti mismo. Pero la verdad es que de los 800 lugares que había para pediatría, yo tenía el lugar 350. Entonces, la verdad es que estaba hasta arriba de la media, teniendo un 6.98. Ahorita la verdad no tengo idea cuál sea el corte de pediatría de ahí hacia abajo y no sé cuántas plazas haya ahorita, pero debieron de haber ya incrementado. Digo, yo entré a pediatría en el 2014, entonces ya debieron de haber incrementado, evidentemente. Y ya, entonces te dan una carta que tienes que ir a recoger al centro educativo Tlatelolco, me parece que se llama. Y ahí es donde ya te dan tu carta de aceptación y te dicen, ahí viene el número del lugar que ocupaste, ¿no? Y esa carta la puedes aplicar solo a un lugar. Tienes que saber muy bien a dónde te la vas a jugar, ¿no? A dónde es seguro que tú crees que te van a aceptar. Por ejemplo, yo en mi caso, yo dije, el INP al principio en el curso no me fue bien. Y entonces yo decía, ¿qué tal si a la mera hora pues no me aceptan porque no me fue bien y porque al principio pues no pareciera que no le eché ganas, pero ellos sabían que era porque pues estaba trabajando. Entonces dije, ¿qué tal si a la mera hora pues eso afecta y no me aceptan? Entonces lo que hice fue, era el INP o el infantil, ¿no? Para mí esas eran las únicas dos opciones. El infantil, yo tenía en mi mente que era más pesado, psicológicamente más pesado, que te castigaban más, que no era como el INP, que el INP los consentía más a los residentes y que el infantil, pues no, ahí no iba a ser igual. Pero el infantil es muy, bueno, cuando yo estaba y cuando yo iba a entrar, era muy lasallista. O sea, por lo general, a alguien que era de la Salle, era como tu carta de presentación hasta cierto punto. Por lo general, alguien de la Salle lo aceptaba. Sí hubo gente que no las aceptaron de la Salle, pero para mí esa era mi carta para jugármela. Entonces dije,
pues voy a presentarlo en el Infantil de México. Y metí mi carta allá. Y me mandaron llamar en el Hospital Infantil de Pediatría, en el Instituto Nacional de Pediatría, de por qué no había enviado mi carta ahí. Porque ellos me querían aceptar ahí, pero pues ya lo había metido al infantil y no me arrepiento. O sea, la verdad es que para mí fue la mejor elección que pude haber hecho. Y sí, fui muy feliz ahí en el infantil. En el infantil, pues ya cuando metí mis papeles fue el día de la entrevista. Ese día de la entrevista se las voy a platicar en otro video de qué fue lo que me preguntaron. O sea, las platico de una vez. Vamos a las platico de una vez porque no fue muy larga. O sea, lo único que me dijeron fue: ¿sabías que este hospital fue creado por médicos militares? Y yo, sí. La verdad es que no sabía, pero yo dije que sí. Entonces me dicen: ¿sabías que el sistema de educación aquí es totalmente militarizado? Y yo le dije, sí. ¿Y estás de acuerdo con eso? Sí, está bien. ¿Y estás de acuerdo que en algunas ocasiones se les va a tener que castigar? Y si algo hicieron mal. Y yo, sí, está bien. Y me veía muy confiada. Entonces me dicen, es que como que se sorprendían de la manera en la que yo les contestaba, así como de, no me están intimidando, ¿no? Y eso es lo más importante en una entrevista, que no los intimiden, que se sientan seguros, y si ustedes ya saben a lo que van, pues no tienen por qué intimidarlos, ¿no? O hacerlos dudar. Y yo en ese momento les dije, lo que pasa es que mi hermano está haciendo cirugía en el Hospital General de México y yo veo cómo lo han llegado a castigar. Yo sé todo lo que ha pasado, entonces ya sé a lo que voy. Entonces no hay ningún problema. Y entonces entonces me acuerdo que hicieron la expresión de, ok, está bien, y ya. Y fue lo único, o sea, realmente fue muy rápido. Y y sí fue aceptada en el Infantil de México. La verdad es que me sentí muy feliz, muy, 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 muy feliz. Sí tuvo, yo creo que ver una, pues que venía a la SAI. O sea, yo creo que sí tuvo que ver otra, mi entrevista, y otra, el lugar que tenía de la carta, que fui en el lugar 350 para pediatría. No fui de los primeros lugares, o sea, se fijan, no fui de los primeros lugares. No, este tipo de instituciones solo quedan los que están en los primeros lugares. No, hay otras cosas, ¿no? Hay otros factores. Mucho tiene que ver la entrevista, mucho, porque y también que en el examen psicométrico también, o sea, porque si ellos están viendo, detectando en la entrevista o en el examen psicométrico que no eres una persona confiable, no te van a, obviamente no te van a aceptar, ¿verdad? Entonces, pues sí, así fue como quedé. Y después de eso, yo estaba pensando en hacer neonatología y no sabía si hacerlo ahí o en el Instituto Nacional de Perinatología. El mejor lugar para hacer neonatología, pues es el Instituto Nacional de Perinatología, hasta donde yo sabía. Pero en todos lados donde tú vayas a hacer pediatría, donde tú vayas a hacer neonatología, si tú eres bueno, vas a ser bueno en cualquier lado. Si tú eres una persona que estudia, lo vas a saber aprovechar en cualquier institución o cualquier hospital que te encuentres, vas a salir siendo bueno. Entonces, no es el instituto lo que te va a hacer un buen médico, sino eres tú. Entonces, ahí yo no sabía si estar en el infantil o en el Instituto Nacional de Perinatología, porque dije, en el infantil ya estuve, ya sé cómo es, ya roté ahí. El Instituto Nacional de Perinatología es un reto muy grande porque es una estructura muy diferente y yo sabía que te exigían mucho. Y pues yo sabía que de alguna manera ahí en el infantil, en mi época, eran muy consentidores. Realmente, o sea, sí, no digo que no sean buenos, yo creo que tienen una muy buena preparación, pero son muy tranquilos, son muy consentidores. No quiero decir que no sean buenos, son buenos, pero como que este instinto de sufrimiento, de que si no sufres no vale la pena, lo cual no está bien ese pensamiento, ¿no? Eso viene de otro tipo de cosas. Decidí aplicar para el Instituto Nacional de Perinatología y quedé.
también, o sea, sí tiene que ver del donde hiciste pediatría hasta cierto punto. O sea, yo creo que igual, mucho tiene que ver la entrevista. Me hicieron la entrevista, realmente como que esa parte de la entrevista, el examen, no me acuerdo mucho, solo me acuerdo que el examen es muy fácil para el Instituto Nacional de Perinatología. No estoy diciendo para que lo vayan a hacer más difícil, pero realmente no se me hizo difícil a mí. No es muy largo. Y ya, ahí fue donde hice neonatología. Y yo terminé todo empecé pediatría en el 2014, terminé en el 2017. 2017 empecé luego neonatología y terminé en el 2019. Después del 2019, yo cuando egresé, luego apliqué para trabajar en el Hospital General de Naucalpan. Se llama Dr. Maximiliano Ruiz Castañeda. Y, y ahí quedé. Y ahí empecé a trabajar, ahí me tocó la pandemia y estuve trabajando 2 años y después me moví de lugar. Nos fuimos a vivir a Morelia y ahí en Morelia estuve en el Hospital Civil de Morelia y ahí estuve 1 año. Entonces eso fue como mis 15 años en el campo médico, o sea, en medicina, allá en México, y ese fue el camino que yo recorrí. Ya ahorita pues estoy aquí en Estados Unidos porque le dieron trabajo vamos a ponerle a mi expareja. Le dieron trabajo aquí en Estados Unidos y pues todo lo que había hecho pues aquí, híjole, no sé cómo decirlo, pero ay, perdón que tuve que parar el video, pero mi bebé se despertó, entonces tuve que subir corriendo. Pues todo lo que hice al final sí tiene que servir para algo me va a funcionar aquí. Ya después les voy a hacer otro video de qué es lo que se puede hacer aquí en Estados Unidos, qué es lo que voy a hacer yo, cuáles son los caminos que puedo seguir. Para que no haya sido haber estudiado todo ese tiempo, haberme dedicado 15 años al ámbito médico, digo, contando desde que empecé la carrera, que no haya sido en balde o que no haya sido tiempo perdido. Entonces eso se los voy a ir platicando conforme vayan haciendo los videos, de qué es lo que se puede hacer aquí en Estados Unidos, qué es lo que voy a hacer yo y nada más. Ya me voy y espero verlos pronto. Gracias por haberme visto hasta aquí, si es que llegaste hasta aquí, y acuérdate de seguirme para seguir subiendo más videos. Bye.